Gracias a Dios. Muy bien. El mensaje del día de hoy yo lo titulé Viento a tu favor. Es una historia, yo sé que es bastante conocida, muchos de ustedes la van a identificar luego, pero creo que va a haber algunos principios bastante importantes para nuestra vida que vamos a ver a lo largo de este mensaje. Vamos a hablar en el mensaje un poco relacionado al tema del mar, ¿sí? Y miren, es que relacionado al mar, al menos hay dos cosas que podemos decir con certeza. Voy a decir la primera de ellas, con relacionado al mar. Está demostrado, comprobado con estudios científicos, que en el mar la vida es más sabrosa. ¿Está de acuerdo conmigo? En el mar la vida es más sabrosa. Y miren, no quiero solamente decirlo a manera de chiste, lo digo en este sentido, a todos nos gusta el mar. De hecho, en mi fondo de pantalla hay algo de mar ahí en el protector de pantalla de la computadora. Nos gusta ir a la playa, disfrutamos el tiempo a la playa y es una realidad, es un lugar muy bonito, precioso, todos disfrutamos estar ahí. Pero hay otra cosa que no mencioné ahorita, aparte de que en el mar la vida es más sabrosa. Es que aparte de que disfrutamos mucho el mar y es precioso, también en el mar ocurren terribles y espantosas tormentas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? O sea, por un lado el mar puede ser precioso y puede ser muy bonito, pero también es cierto que en el mar hay garantía de que en algún momento en el año van a existir también tormentas. Y quise ponerlo como una analogía inicial porque eso se relaciona también mucho con nuestra vida. La verdad es que todos disfrutamos mucho nuestra vida y hay momentos en que podemos reír y podemos estar muy felices, pero tan cierto como que en el mar hay tormentas, tan cierto como que en nuestra vida van a venir en algún momento tiempos de aflicciones y tiempos de dificultades. El Señor Jesucristo nos habló de ello, la Biblia nos habla de ello constantemente y no podemos predicar un mensaje que le diga a la gente, si vienes al Señor Jesucristo nunca va a haber aflicciones ni sufrimientos, porque la realidad es que aunque disfrutemos mucho la vida y la disfrutamos en Jesucristo, también es cierto que atravesaremos aflicciones. Pero también es cierto que la palabra de Dios nos ha dado guía y sabiduría para que podamos enfrentar esas aflicciones de una forma en que el gozo de nuestro corazón y la fe no se pierdan. Así que voy a empezar leyendo una historia muy conocida por todos nosotros. Se encuentra en Mateo 8:23. Es una breve historia, pero con mucha profundidad para nuestra vida. Mateo 8:23 dice así: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún, qué dice? Los vientos, ¿puede decirlo conmigo? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren, la historia, aunque es corta, refleja uno de los milagros más impactantes y asombrosos que nuestro Señor Jesucristo realizó. ¿Sí? Porque ¿quién tiene el poder suficiente para poder controlar los mares y los vientos? Yo creo que ninguno de los hombres creados podría decir: yo puedo decirle a los vientos que se detengan, yo puedo decirle a la lluvia que vaya para allá. Nadie puede realizar esto sino solo nuestro Señor Jesucristo, y es un milagro realmente impactante y me voy a centrar ahorita un poquito en él, pero quisiera antes resaltar algunas cosas que yo creo que van a bendecir nuestra vida, que podemos ver en esta historia. Primero, punto número 1 de este mensaje:
las pruebas o las aflicciones o las tormentas también, ¿qué dice? Son caminos por donde Dios nos lleva. Y estoy diciendo esto porque muchas veces existen dos ideas equivocadas. Primero, que si somos de Cristo nunca vamos a atravesar aflicciones, ya lo mencioné al principio. Pero también existe la idea equivocada de que si enfrentamos aflicciones, nada tiene que ver con Dios. Mucha gente piensa, es que el diablo me está atacando, es que me están haciendo daño. Cuando podemos ver, según la Biblia, que Dios está en control absoluto de toda su creación, de tal manera que cuando enfrentamos aflicciones, no quiero decir que Dios las esté provocando quizá directamente, porque Dios no hace lo malo, pero Él permite que estas aflicciones ocurran en nuestra vida, y de hecho Él nos lleva muchas veces, o Él nos lleva intencionalmente por esos caminos de aflicción. No quiero confundirlos, pero a lo largo del mensaje va a ir trayendo claridad sobre esto. Si meditamos un poquito en la historia, yo les hago la pregunta, ¿quién los metió a la barca? ¿Alguien puede pensar en esto? Según lo que leímos ahí, pueden poner el primer versículo, 23. ¿Qué dice? ¿Cuándo quién? Jesús entró a la barca. En un pasaje paralelo a esto en el Evangelio de Marcos dice, cuando llegó la noche les dijo, vamos a cruzar al otro lado. Es decir, el plan de subirse a la barca, ¿era un plan de los discípulos o era un plan de Jesús? Era un plan de Jesús. Él los estaba guiando. Ahora yo le pregunto, ¿sabría Jesús que les tocaría una tormenta mientras entraban al mar? Pues Él es Dios, Él lo sabe todo. Así que si se subió al barco y los invitó a ellos y ellos le siguieron, es porque Él los estaba llevando a través del mar para enfrentar una tormenta. Él ya lo sabía. Esta idea la podemos confirmar en el Salmo 23. Afirma el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor, Él es el que nos guía. Y dice que Él nos lleva por lugares delicados, pastos, nos hace descansar. Pero también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿quién me va llevando? Mi pastor. El pastor de los pastores me está llevando por lugares donde también hay aflicción, tormentas, peligros, dificultades. Hermanos, esta idea puede ser difícil para asimilar para algunas personas. Pero si dijéramos que Dios no tiene el control de las circunstancias, aún de las circunstancias difíciles, estaríamos diciendo que Dios realmente tiene el control de muy pocas cosas en nuestra vida, porque hay muchas aflicciones, ¿sí? Hermanos, no somos víctimas de la casualidad o no somos víctimas del destino. Dios es un Dios soberano que tiene el control sobre la vida de sus hijos, y Él nos lleva de la mano por delicados pastos o por también valles de sombra de muerte. Es el pastor el que nos está llevando. Pero lo importante aquí es el Salmo 23 dice, estamos en su mano, aún en lugares en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque tú estás ahí conmigo. Alguien podría preguntar, ¿podría Dios impedir que la tormenta llegara? Le pregunto eso a usted. ¿Sí? ¿Podría Dios impedir la tormenta antes de que llegara a ellos? Sí podía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era necesario, dijeron por acá. ¿Dios podía detener la tormenta? ¿Jesús podía hacerlo antes de que comenzara? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, eso vamos a ver a lo largo de este mensaje. Miren lo que dice Santiago 1:2. Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar, y fíjense lo que dice ahí, cualquier tipo de problemas, es decir, está hablando de una diversidad, de una variedad de problemas de todo tipo. Dice Santiago, cuando enfrentes cualquier clase de problemas o de tormentas en el lenguaje que estamos usando según el pasaje de Mateo, fíjense lo que dice Santiago, considérenlo como un tiempo, ¿para qué dice? Para alegrarse. Mucho. Es difícil entender este lenguaje, pero la Biblia está diciendo lo que está diciendo.
Vas a enfrentar dificultades, y cuando las enfrentes, le está hablando a los creyentes, considera este tiempo un tiempo para alegrarte mucho. Ahora, hay una razón de esto, no es que Santiago esté loco, aunque parece a nuestra perspectiva. Verso 3 dice: porque ustedes saben, y yo creo que los creyentes sabemos un poco de esto, pero hoy lo vamos a reafirmar. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjense lo que está diciendo Santiago. Te está diciendo: cuando estés en pruebas, eso es tiempo de alegrarte, y no lo deja sin una razón, no lo deja nada más así. Da la razón en específico y empieza a hablar de cuando se pone a prueba la fe. La palabra que Santiago está utilizando era una palabra que en el antiguo tiempo se utilizaba para describir la prueba de autenticidad de algo. Cuando querían comprobar que un metal, el oro o la plata, era realmente auténtico, lo ponían por fuego, lo ponían en fuego hasta que el metal se fundía, y podían determinar si era solamente oro o tenía mezclada muchos otros tipos de materiales, como para estafar a alguien y aparentar que era oro. Los metales son probados ¿cómo? En el fuego. Y Santiago está diciendo: cuando estés en la prueba, date cuenta que cuando se esté poniendo a prueba tu fe, Dios está haciendo algo. Dios está purificando tu fe. Es decir, no te alegres simplemente porque estás sufriendo. Nadie queremos sufrir, pero dice: alégrate porque aparte del sufrimiento o en medio del sufrimiento, Dios está obrando algo en tu vida, y lo que está haciendo es que está purificando tu fe, tu corazón. Y esa purificación te produce perseverancia. Y dice Santiago: si esa perseverancia se forma en ustedes, ustedes van a caminar firmes en la fe de Jesucristo. Y dice, van a llegar a la plenitud. Es decir, no se van a rendir nunca, van a seguir avanzando en Cristo mientras su carácter está siendo transformado. A pesar de las aflicciones, ustedes avanzan hasta que lleguen a la meta. Según la palabra de Dios, la meta es que nuestra vida sea transformada tanto que se parezca a la de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está ocurriendo en las aflicciones. Dios no quita las aflicciones de nuestra vida, porque a través de ellas, aunque son malas situaciones, a través de ella Dios está trabajando y purificando nuestro corazón para que nos parezcamos más a Jesucristo y para que permanezcamos en la fe. Dios lo está utilizando. El fuego no es el enemigo del oro, es el instrumento que lo purifica. De la misma manera, las pruebas no son enemigas nuestras, sino Dios las utiliza como instrumento para purificar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra vida. Y esto es importante, mis hermanos, porque si cambiamos nuestra manera de ver las aflicciones, también va a cambiar nuestro corazón a la hora de enfrentarlas. Es decir, si todo lo que vemos en la aflicción es lo oscuro de la tormenta y vemos con desesperanza la situación, nuestro ánimo y nuestra fe se van a venir abajo, y mucha gente se apartará del Señor y dirán: es que enfrento muchas aflicciones. Eso es lo que va a pasar. Si solo ves lo oscuro, tu fe se va a venir abajo y tu ánimo se va a venir abajo. Es necesario que en medio de la tormenta podemos ver a un Dios que está utilizando eso con un buen fin, con un propósito transformador para nuestra vida. No hay que perderlo de vista. Punto número 2. Según la historia, las pruebas llegan repentina y sorpresivamente. Fíjense lo que dice en el verso 24 de ese mismo pasaje que leímos. Dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. ¿Cómo se desató la tormenta? Rápido, de inmediato, de pronto.
Un poquito datos de la geografía. Estuve investigando que el mar de Galilea en realidad no es un mar como nosotros lo conocemos, es algo más parecido a un lago, no tan grande como los océanos, de unos 20 kilómetros por 13 kilómetros más o menos, pero está 200 metros abajo del nivel del mar y está rodeado por muchas montañas. De manera que los hombres de ciencia entienden y han visto, han comprobado ahí en el mar de Galilea que por las montañas y por lo bajo que está, de pronto surgen vientos fuertes de calientes que se mezclan y forman ahí tormentas repentinas. Y esto es precisamente lo que le había ocurrido a Jesucristo y a sus discípulos cuando iban en la barca. Las tormentas pasan de repente. Así pasa en nuestra vida también. Yo recuerdo que cuando nos avisaron de que mi esposa estaba embarazada de Emma, estábamos bien felices, era cerca de fin de año, celebramos primero nosotros, esperamos un tiempo prudente para avisar a nuestra familia y llegó el 31 de diciembre. ¿Sí? Y fuimos con nuestra familia, lo reunimos y con toda la alegría de nuestro corazón les comentamos que mi esposa estaba embarazada, no sabíamos todavía si era niño o niña, pero estábamos felices y se pusieron también felices con nosotros en nuestra primera hijita, ¿verdad? Bueno, no sabíamos si iba a ser hijita, pero yo ya lo sé ahora sí. Entonces se pusieron felices todos, estábamos alegres. Nos fuimos esa noche, terminó la cena del 31, nos fuimos a la casa, estábamos dormidos y en la madrugada, de pronto, mi esposa se levanta corriendo al baño con un sangrado y va al baño y ella arroja lo que ella pensó que era nuestro bebito, arrojó muchísima sangre y empezamos, pues regresó al cuarto y empezó llore y llore y yo con ella llorando, simplemente tristes. Y estuvimos llorando, no pudimos dormir esa noche, fue como a las 3 de la mañana. Y decíamos, acabamos de avisar a nuestra familia, estábamos esperanzados de esto y de pronto llegó esta aflicción. En la mañana nos levantamos y dijimos, vamos a hablar con Jesucristo y fuimos a orar. Y dijimos, Señor, nosotros estamos muy felices porque venía un bebé, pero entendemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y confiamos en ti y en lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Así que gracias por ese tiempo y gracias porque nos permitiste disfrutar, aunque sea un mes, esta alegría, pero estamos en tus manos y en ti confiamos. Y oramos y ahí lo dejamos. Hablamos a la ginecóloga, por cuestión del día nos atendió hasta la tarde, fuimos con ella y cuando le hace el eco, se empieza a escuchar el latido del bebé, como si no hubiera pasado nada. No supimos qué pasó, pero dijo, ahí está la bebé. Y la revisó y dijo, todo está excelente, todo está en orden. Así que síganse preparando porque son papás. Y ahí está Emma, ya tiene 7 años, a punto de cumplir 8. Felices y de repente una tormenta. Las tormentas no nos avisan, los problemas no llegan diciendo, prepárate porque en 2, 3 años va a pasar esto. No, llegan de pronto y nos sorprenden y nos asustan y nos sentimos desbalanceados, pero déjeme decirle una verdad acerca de esta historia. Las tormentas llegan repentinamente y sorpresivamente para nosotros, pero no para Dios. Son inoportunas para nosotros, pero no para Dios. Arruinan nuestros planes, pero no arruinan los planes de Dios. Ese es nuestro Dios. Nadie lo saca de balance. Ninguna situación le llega de sorpresa. Él está en control de todo. De hecho, la Biblia dice en Job que aún Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para realizar un ataque contra Job. Es decir, aún Satanás está bajo el control soberano de Dios. No puede hacer nada si el Señor no lo permite, según sus propósitos. Mateo 10:29 dice de la siguiente manera: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que ¿qué? Sin que lo permita el Padre. Dios está en control hasta de ¿qué está diciendo aquí? De 2 gorriones.
Dios está a cargo de su creación, Él es soberano, no se le escapa nada. Punto número 3 que podemos ver en esta historia. Las pruebas nos demuestran nuestra necesidad de Dios, nos demuestran nuestra necesidad de Jesucristo. En el verso 24, si lo pueden proyectar por favor, dice: se desató una gran tormenta, de modo que las olas, ¿qué dice? Oiga, imagínense eso, las olas cubriendo la barca. Y se asustaron tanto los discípulos, realmente ellos creyeron que iban a morir, que fueron con el Señor y el Señor estaba dormido. ¿Y qué le dijeron al Señor? Señor, está una tormenta, ¿por qué no nos ayudas? ¿Así le hablaron? ¿Cómo le hablaron al Señor? Estaba dormido y le dijeron: Señor, sálvanos que nos morimos, Señor, despiértate. De hecho no entendemos cómo estás dormido, pero despiértate. Oye, ¿quién se puede dormir en una tormenta? Nada más el Señor. Nada más el Señor, porque Él tiene el control de todo. Ellos fueron, cuando vieron que las olas cubrían la barca, fueron corriendo a Jesús y le dijeron: sálvanos que nos morimos, nos vamos a morir, ayúdanos. Miren, hermanos, cuando uno se sube a un barco, da una sensación de cierta seguridad. Yo no creo que esta haya sido una barca muy grande, realmente no lo creo así. Pero bueno, al menos ellos sabían que a través de la barca podían cruzar de un lado a otro. Además era un mar chiquito, pasamos rápido. De cierta manera las barcas traen cierta seguridad a nuestra vida, más ahora. Ahora uno se sube a un barco, se sube a un crucero, son enormes. Y cuando te subes ahí sientes que estás arriba de un edificio acostado y dices: ya se cayó, así que ya nada lo puede tumbar, ¿verdad? Sientes que estás seguro, enormes, fuertes, firmes. Las olas, aunque lo mueven un poco, no de tal manera que te sientas en peligro. Pero miren, no importa el tamaño de un barco, no importa cuando viene una tormenta fuerte, no importa el tamaño de un barco, también ese barco se puede hundir. Y la prueba está, bueno, al menos dicen por ahí, que alguien de los que construyó el Titanic en su momento dijo una expresión o pensó, lo compartió con alguien, que ese barco ni siquiera Dios lo podía hundir. Y ¡zas! Se hundió. Y me tocó ver videos en YouTube donde vi barcos, cruceros en medio de las tormentas. Y créeme que la gente no se sentía tranquila. Estaban llorando de miedo y las cosas de un lado para otro. Y los barcotes se veían barquitos a comparación del tamaño de las olas de 16, de 20 metros que cubrían y que se metían al barco. Es decir, aunque los barcos entre más grandes nos dan mayor seguridad, aún los barcos más grandes se pueden hundir. Ahora, ¿qué son los barcos en nuestra vida o las barcas? ¿Qué son las barcas en nuestra vida? Es una analogía a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Puse una frase que dice ahí: las barcas son medios que Dios utiliza para llevar a sus hijos a través del mar. Hasta ahí lo dejamos. ¿Qué son las barcas? Son medios. Por ejemplo, tu salud, tu trabajo, los estudios profesionales que tengas, carrera, tus propiedades, alguna herencia que vayas a recibir, las personas o inclusive nosotros mismos a veces sentimos que nos proveemos de cierta seguridad por nuestra salud o por nuestra fortaleza. Es decir, son estos medios que Dios utiliza para llevarnos a través de la vida. Nuestro trabajo es uno de ellos. Y mire, entre más grande el barco, uno se siente más seguro. Tienes un buen trabajo y dices: ahora sí todos me hacen los mandados. No es cierto, no es cierto. Pero nos sentimos seguros y la gente se siente segura de su salud.
Y la gente se siente segura de sus posesiones materiales. Y entre más tenemos, decimos, esta casa nadie me la va a quitar, esta es mía, ni el gobierno, nadie se mete conmigo. Y empezamos a tener cierta seguridad, pero lo real es que los barcos o las barcas solamente son medios que Dios utiliza. Pero escuche bien esto y concluyo la frase que está ahí. Pero no son las barcas las que nos sostienen. Cristo nos sostiene. Es decir, son solo medios que Dios utiliza para sostenerte, pero no son esos medios los que te sostienen, sino que Cristo es quien sostiene nuestras vidas. Así es. Una ocasión estaba, después de terminar la universidad, faltaba hacer las prácticas profesionales, estaba formado en la fila para inscribirme a todo eso, y llegó una amiga de la facultad y se puso ahí conmigo y empezamos a platicar un poco. Y me dice, oye, ya vas a hacer las prácticas y luego ¿a qué empresa piensas ir? O ya estás mandando solicitudes. Le digo, la verdad es que yo nada más vengo a realizar las prácticas profesionales. Terminando las prácticas, cumplo con mi carrera y a partir de ahí yo quiero dedicar mi vida para servir a Cristo. Y la chava se sorprendió y me dice, ¿cómo? Y me hizo la pregunta que yo creo que surge regularmente al respecto. Y me dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Cómo te vas a sostener? Y hubo una convicción en mi alma, en mi corazón. Y mi respuesta para ella fue, mira, yo crecí en un hogar cristiano y mi papá ha dedicado su vida para servir a Jesucristo. Y he visto tiempos en los que, aunque haya escasez alrededor nuestro y aún en nuestra propia familia no haya recursos, nunca ha faltado el alimento a nuestra casa. Y he sido testigo de montón de milagros de cómo Dios trae el alimento justo cuando lo necesitamos. Y le dije, el Dios que sostuvo a mi padre, también me sostendrá a mí. Y yo creo que ella se quedó, este loco. Me dijo una vez un hermano de la iglesia, tenía algo de recursos y me dijo, me vio, era en esa temporada, y me dijo, tienes que empezar a juntar dinero porque vas a necesitar comprar una casa y vas a necesitar cosas y vehículo. Y me empezó a hablar acerca de eso y eran buenos consejos. Pero honestamente lo que yo pensé en mi corazón es, dije, yo creo que yo no voy a tener los recursos suficientes en mis fuerzas para poder tener una casa o para poder tener un vehículo. Yo creo que no, yo no voy a tenerlo. No se lo dije, pero lo pensé. Si yo tengo una casa, es porque Dios me la provee. Y si tengo un vehículo, es porque el Señor me lo va a proveer. Y sabe, déjeme decirle una cosa, he visto en mi vida una y otra vez que así ha sido todo. Así ha sido todo. Dios nos ha provisto de casa, Dios nos ha provisto de vehículo, Dios nos ha provisto del vestido, y Él siempre nos provee, porque no es el trabajo el que sostiene la vida de una persona. Cristo es el que sostiene nuestras vidas. No estoy diciendo con esto que no trabajemos, yo trabajo, estoy trabajando para el Señor. Y gracias a Dios en la iglesia hay una oportunidad aquí para mí de un salario. Y el Señor ha utilizado esto para sostenernos. Lo que quiero decir, a final de cuentas la iglesia y todo lo que ocurre en nuestra vida son solo medios, son barcas. Pero se pueden hundir igual que cualquier otra barca. Los medios se pueden hundir, pero Cristo, si Cristo te está sosteniendo, nunca te vas a hundir porque Él está contigo. Él está en tu barca. Miren, hermanos, Dios usa las pruebas. Por eso Santiago dice que nos alegremos. Dios usa las pruebas para demostrarnos que no hay barca que nos sostenga en el tempestuoso mar si su presencia no está con nosotros. Dios usa las pruebas para que ¿qué? Nos demos cuenta que no hay barca. Si Él no está con nosotros, no hay barca que nos sostenga en el tempestuoso mar. Los discípulos se dieron cuenta de ello. Corrieron hasta que dijeron, nos vamos a morir, entonces despiértalo. ¿Cuánta gente no se acerca a Dios hasta que vienen las pruebas? Son medios que Dios está utilizando. Y aún los creyentes a veces nos dormimos,
A veces estamos apartados nuestro corazón de Dios, y cuando vienen pruebas y aflicciones, hay gente que me ha dicho: oye pastor, estoy viviendo esto. Créeme que nunca había orado tanto como estoy orando ahorita. ¿Por qué? Porque la prueba le está haciendo ver que sin Cristo no la hacemos. No hay barca que nos sostenga, aunque se vean súper seguras como el Titanic. Segunda de Corintios 1:8 dice: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjense, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué pasaje tan precioso para nuestras vidas. Mire, lo que Pablo está diciendo aquí es que él enfrentó las pruebas y estuvieron a riesgo de morir. Fueron para que se dieran cuenta y para que confiaran más en Dios, porque aún hasta los cristianos como el apóstol, que eran líderes en la iglesia, aún nuestra fe puede flaquear. Pero él dice, lo que aumentó a través de las pruebas fue nuestra confianza en Dios. Eso fue lo que aumentó. Y dice, en el que resucita a los muertos. ¿Sabe cuál es la más grande garantía que tenemos en Jesucristo? Es que Él nos sostiene no solo durante esta vida. Si en esta vida viniera una aflicción que nos quitara la vida, no puede arrebatarnos la vida por completo, porque la vida la tenemos en Jesús. Si morimos en esta vida, los que somos de Cristo también resucitaremos con Él y estaremos firmes con Cristo para siempre. No hay tormenta que pueda hundir la barca que el Señor está sosteniendo. ¿Se entiende? Y estoy hablando de que aún van a venir aflicciones que nos sacudan en esta vida, y aún que quizá quiten nuestra vida en esta tierra, nuestra vida física, pero nadie podrá destruir nuestra alma, porque el Señor es el que nos sostiene, y Él a los que son de Cristo les ha dado vida eterna, vida para siempre. El gran predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: he aprendido a amar la ola que me lleva a la roca eterna. ¿He aprendido a qué? A amar la ola que me lleva a Jesús, que me lleva a la roca. Puse una frase más ahí: es una gracia el que Cristo me saque de mi falsa seguridad y me lleve a Él, porque yo no quisiera enfrentar la vida ni la eternidad en un barco que se hunde. Por eso Dios nos mete por tormentas, porque a veces sin ellas no iríamos a Cristo. A veces sin ellas nuestra fe no estaría siendo probada y no crecería. Por eso Dios nos mete a través de las pruebas y de las aflicciones. Punto número 4. Las pruebas muestran lo que hay verdaderamente en el corazón. Miren, voy a hacerles una pregunta antes de leer el pasaje. Si les preguntaran a los discípulos cómo estaba su nivel de fe antes de este episodio, ¿qué pensarían que habría sido la respuesta de ellos? ¿Cómo está tu fe? ¿Por qué hubieran dicho muy bien o al 100? ¿Por qué? Bueno, si usted lee el contexto de este pasaje, las historias que hay detrás, Jesús había realizado muchos otros milagros. Había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había echado fuera demonios. De tal manera que ellos, al ver esas cosas, decían: oye, mira con quién andamos, mira, Él es el Señor. Y creían en Él. ¿Sí? Si les preguntaran, ¿cómo está tu fe? Ellos decían: no, estamos confiados en el Señor. Mira lo que acabamos de ver. Pero no habían enfrentado una prueba de esta magnitud. Cuando enfrentaron una prueba de este tamaño, se dieron cuenta de lo que verdaderamente había en su corazón, porque eso son lo que hacen las pruebas en nosotros. Fíjense lo que dice el verso 26.
Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis amedrentados o llenos de temor? Y luego, ¿cómo les dice? Hombres, a los que supuestamente nosotros decimos que dirían que estaban al 100. Jesús les dice: hombres de poca fe. ¿Qué habría en su corazón al momento de ver la tormenta? ¿Qué sintieron ellos? Jesús lo dice. Lo primero, ¿qué sintieron? Miedo. Se llenaron de temor. Y yo sé, mis hermanos, que cualquiera de nosotros podríamos decir: claro, cualquiera que esté en la situación de ellos también tendría miedo. Y yo podría decir: claro, cuando estamos enfrentando aflicciones, es normal que sintamos miedo. ¿Es normal en los creyentes? Sí, también los creyentes vamos a sentir miedo, pero hay una diferencia entre los creyentes y los no creyentes, que los creyentes pueden sentir miedo, pero no debemos permitir que ese miedo nos controle o nos domine. Sí, es normal que podamos sentir temor ante las aflicciones, pero cuando vemos el control que Dios tiene, y es parte del propósito de este mensaje, debemos no dejarnos dominar por el miedo, sino voltear a ver que el Señor, aún en la tormenta, aunque no lo puedas ver en ese momento, Él sigue en control de tu vida. ¿Sí? No dejamos que el miedo nos domina. La diferencia la hace Cristo en nuestra vida. ¿Qué más sintieron? ¿Qué más había en su corazón? Ya dijimos temor. ¿Qué más había según lo que Jesús les dijo? Desesperanza, o dígame la otra manera, falta de, ¿cómo se lo dijo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Su problema, hermanos, el problema verdadero que estos hombres estaban viviendo no era la tormenta, sino su falta de fe. ¿Se entiende esto? Sí, había aflicción alrededor de ellos, pero el Señor los regaña y le dice: es que aún no han visto todo lo que yo acabo de hacer. Aún en medio de la tormenta debieron haber confiado en mí. Su miedo vino por falta de fe. La realidad es que en nuestra vida están estas dos opciones: o le damos el lugar completo al miedo, o le damos el lugar a la fe en nuestro corazón. Cuando enfrentes aflicciones, hermano, y sientas que el miedo empieza a querer invadir tu corazón, ve a las Escrituras y vas a ver la grandeza y el poder y el control de Dios, de modo que tu fe crezca. Y ahí en las aflicciones es el momento no de dejarte dominar por el miedo, sino voltear a ver a Jesucristo y empezar a confiar en Él, aunque sea difícil, y decirle: Señor, me es difícil porque estoy en medio de aflicción, pero enséñame a confiar en ti, enséñame a ver tu mano en medio de todo esto, ayúdame a ver que tú me sostienes aún más allá de la muerte. Otro sentimiento que ellos pudieron haber experimentado quizá fue duda sobre la bondad de Dios. ¿Y dónde puedo ver esto en el pasaje? Bueno, en un pasaje paralelo a este, Marcos 4:38, se lo voy a leer. Fíjese lo que dice ahí. Dice: él estaba en la popa, es la misma historia. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, y fíjense lo que le dijeron: ¿no te importa que perezcamos? Misma historia, solo que alguien vio esa palabra extra de los que estaban ahí en la escena. ¿No te importa que perezcamos? Le hago una pregunta honesta: ¿le importaban a Jesús sus discípulos? Claro, los ama con todo su ser. Le importamos, claro que le importamos. Sin embargo, en medio de las tormentas ellos dijeron: ¿no te importamos o qué onda? Bueno, no dijeron qué onda, ¿verdad? Si no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿le importamos? Claro que le importamos, lo entregó todo por nosotros. Él mismo vino a salvarnos, Él mismo vino a morir por nosotros. Claro que le importamos, claro que te ama.
Pero las tormentas a veces nos hacen pensar que no le importamos a Dios. Es decir, muestran lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Sin las tormentas no nos daríamos cuenta lo incrédulos que a veces somos, o cómo no confiamos en la bondad de Dios, o cómo somos fácil de llenarnos de temor por falta de confianza en Jesucristo. Sin las tormentas no nos daríamos cuenta de todo lo que hay en nuestro corazón. El pastor Sugel Michelén dice la siguiente frase: es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón. Tú podrás decir que eres el más grande de los creyentes y lo que quieras, pero a través de las pruebas es donde se ve realmente para ti mismo. Es una prueba para ti mismo, para que te des cuenta de cómo está realmente tu corazón y cuánto necesitas acercarte más a Cristo. Porque déjeme decirle algo, que no es malo en exceso. Dice alguien, todo es malo en exceso. Bueno, hay algo que no es malo en exceso: acercarte a Jesucristo. Amén. Y a través de las pruebas vas a darte cuenta, y todavía me falta mucho, Señor, y está esto en mi vida, y te vas a tener que acercar a Él, porque Él está evidenciando lo que hay en nuestro corazón. Hace un poquito en el mensaje puse el ejemplo acerca de los metales, ¿sí? Las pruebas hacen similar, fíjense esta analogía: los metales son puestos en el crisol, se le llama acrisolar, es un recipiente donde se ponen los metales que soporta altas temperaturas. Y entonces cuando los metales son fundidos, algo que ocurre es que la escoria, es decir, la basura, las impurezas salen a la superficie y entonces pueden ser removidas para que se purifique el metal. Bueno, las pruebas hacen que la escoria que hay en el corazón salga a flote, la que no te habías dado cuenta que estaba ahí, salga a flote para que el Señor la limpie y seas transformado. No lo digo yo, lo dice Pedro, primera de Pedro 1:7, dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Se fijan que es la misma idea de Santiago? Pedro está diciendo, cuando es acrisolado nuestra fe en el fuego a través de las pruebas, ¿qué decía Santiago que producen las pruebas? Produce perseverancia. Y aquí está diciendo, va a demostrar la fe, te va a mantener ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Cristo venga. ¿Por qué? Porque te va a hacer perseverar. Una fe purificada por el fuego. Ese es el método de Dios. 5. Las pruebas y tribulaciones jamás escaparán del control de Dios. Y esto es sorprendente, ya lo leímos, pero es sorprendente. Dice, verso 26, entonces se levantó Jesús, estaba dormido, se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Ahorita preguntábamos, ¿por qué es que Jesús podía estar dormido durante una tormenta? Él sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1? Dice acerca de Jesús que Él es quien sostiene el universo con la palabra de su poder. Esto es difícil de entender, pero ahí cuando Jesús estaba dormido, Él seguía sosteniendo el universo. ¿Se entiende esto o no se entiende? Los teólogos hablan acerca de en Jesucristo de una naturaleza humana y una naturaleza divina, ambas presentes en el Señor. Y aun cuando Jesús está ahí dormido, Él estaba sosteniendo el universo. Si no el universo, ¿por quién sería sostenido? Si Él es el que lo sostiene. ¿Entendemos esto? Él es tan poderoso que Él no se duerme. En su humanidad estaba dormido, pero Él no se duerme, ni descansa, ni lo necesita.
Él nunca pierde el control de las cosas. Él siempre está al control de todo el universo y está al control de nuestras vidas porque nos ama. Miren, va a haber la relación, va a haber la relación en este momento entre Jesús y pasajes del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Amós 9:6. Fíjense, Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿Qué hace Dios en el Antiguo Testamento? ¿Controla qué? Las aguas, la lluvia. Cuando la lluvia cae en un lugar, la palabra de Dios nos dice que Él es el que la envía o Él es el que la retiene. ¿Según qué? Según su soberana voluntad. Un poquito más parecido a Jesús, mira esto, Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién está haciendo eso? Dios. ¿Y qué viene a hacer Jesús? Se levantan las tempestades y las tormentas y las olas. Y ese Dios del que está hablando en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Y Él viene y Él reprende los vientos y los mares y le obedecen. Ese es nuestro Señor. Nada se sale de su control. ¿Por qué es tan importante para mí? ¿Por qué es tan importante para ti que Dios tenga el control? ¿Por qué es tan importante? Por la simple y sencilla razón de que no solo tiene el control de todo, sino de que te ama. ¿Entiendes esto? Miren, si Dios tendría el control de todo, pero no nos amara, pobres de nosotros. ¿Entiendes esto? Pero porque sabemos que es nuestro Padre y nos ama, el mejor regalo que nos pueden dar es que nos ame y que Él tenga a la vez el control de todas las cosas. Quiero poner un ejemplo que escuché del pastor Sugel. Es un ejemplo que ilustra mucho esto que estoy diciendo. Él dice que había un capitán de un barco que iba con su esposa, iba navegando y de repente se desató una tormenta enorme. Y la esposa empezó aterrorizada y lo veía a él, al capitán del barco, tan tranquilo, y va y le dice al capitán, ¿por qué? Equivoqué cómo decirlo. El capitán ve a la esposa aterrorizada y va y le dice, ¿por qué tienes miedo? Va y le dice a ella, ¿por qué tienes miedo? Y ella le dice, pues tú, ¿por qué no tienes miedo? Si lo normal sería que tuviéramos miedo. Y él le dice lo siguiente, le pide a un joven, le habla y dice, por favor tráeme mi espada. Y entonces van y le traen la espada y agarra su espada y se para frente a su esposa. Y le dice, ¿me tienes miedo? Y le dice ella, no, claro que no te tengo miedo. Y él dice lo siguiente, el Dios que controla esta tormenta es mi Padre que me ama y no la usará para hacerme daño. ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo con la espada? No, claro que no te tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que me amas. ¿Sí? Bueno, el Dios que controla esta tormenta es mi Padre que me ama y no la usará para hacerme daño. Y ella dijo, pero el barco puede hundirse. Y él le respondió, entonces mi alma irá a su presencia a la espera de la resurrección de mi cuerpo. ¿Entiendes esto? ¿Sí? Oye, ¿pueden las aflicciones afectarnos en nuestra vida al grado de que nos quiten la vida? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ha pasado a creyentes? Claro que ha pasado. Pero el Dios que nos ama y que tiene el control de todo, no solo tiene el control de esta vida, Él prometió vida eterna a los que en Él confían. Sabe, mi hermano, que nadie te puede arrebatar de la mano de Jesucristo si tú estás en Él y confías en Él.
Último punto. Las pruebas nos permiten crecer en nuestra fe y conocimiento de Dios. Concluyo con este punto, dice el verso 27. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjense, ellos acababan de ver a Jesús haciendo muchos milagros. Sin embargo, no habían visto a Jesús detener las tormentas. Podían tener un conocimiento teórico de que Jesús es Dios y que podía hacer cualquier cosa, pero estaba solo en su mente en la teoría. No fue hasta que enfrentaron la tormenta y se dieron cuenta que Jesús pudo detener la tormenta que les cayó el 20 y dijeron: Él también tiene el control sobre la naturaleza. Lo que quiero decir con esto es que su fe estaba creciendo porque estaban viendo, experimentando el poder de Dios, no en teoría, sino en la práctica. Si no hay pruebas, no vas a ver el poder de Dios manifestado. En medio de las pruebas clamamos a Dios, en medio de las pruebas Él se manifiesta y nuestra fe es purificada y nuestra fe también crece. Nuestra fe también crece. Por eso Job, al final de su libro, no sé si se acuerdan esta frase que Job dice después de todas sus aflicciones, y él dice acerca de Dios: de oídas te había oído, mas ahora que dice, mis ojos te ven, ahora te conozco. ¿Qué habría pasado si quitáramos este episodio de la vida de los discípulos? ¿Qué habría pasado en ellos? No habrían visto a Dios obrar en medio de esto. ¿Qué habría pasado? Bueno, si quisiéramos saber qué habría pasado, podemos preguntarnos qué aprendieron aquella noche. Voy a mencionar algunas cosas rápidamente. Dice: aprendieron en ese momento que el poder de Dios está por encima de todo. Lo aprendieron por la práctica, no solo conocimiento teórico. ¿Sí? Aprendieron que Dios está en verdadero cuidado de sus hijos. Porque en las pruebas suelen nublar nuestra vista y creemos que Dios ya no está en cuidado de nosotros. Bueno, ellos aprendieron que Dios siempre está al cuidado de ellos. Aprendieron su necesidad de Dios. Fíjense lo que dice C.S. Lewis. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres. Esta frase es preciosa, está ahí en su pantalla. Miren lo que dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Ellos aprendieron mucho. Lo que quiero decir es: las pruebas es la manera de Dios de entrenar nuestra vida de una forma práctica. Es ahí donde crece nuestra fe. No solo se queda en teoría, es donde la vemos en nuestra vida. Miren, yo ahorita tengo la oportunidad de ver la vida de mi papá y veo su fe. Y siempre soy sorprendido por la manera en que veo que él cree en el Señor. Y yo sé que esa fe ha sido formada, número uno, por la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios, y a través de la Biblia conocemos a Dios. Él se revela a nosotros. Pero también veo que su vida ha sido un conjunto, un cúmulo de experiencias donde ha visto a Dios manifestarse en su vida tantas ocasiones que su fe ha sido probada y su fe también ha crecido porque ha experimentado a Dios constantemente durante su vida. ¿Se entiende esto o no? Yo aprendí de mi papá la frase Jehová proveerá. Está en la Biblia. Él aprendió de la Biblia. Pero cuando le cayó el 20 es cuando vio que Dios proveía su vida. Yo salgo de casa cuando me caso y ahora yo conozco de mi papá que el papá dice Jehová proveerá y que la Biblia dice Jehová proveerá. Pero ¿hasta cuándo realmente voy a creer que Jehová proveerá? Hasta cuando vea su provisión práctica a mi propia vida. ¿Para qué me sirve todo esto, hermanos?
¿Para qué sirve todo esto? Quisiera decirte que este mensaje, yo espero en el Señor Jesucristo que traiga consuelo y fe a nuestra vida. Porque si hoy estamos atravesando una prueba o una tormenta, una tribulación, necesitamos cambiar la forma en que vemos la tormenta. Cambiar la forma en que vemos la tormenta. Yo titulé el mensaje, y es una analogía, yo titulé el mensaje viento a tu favor. Porque si creemos esto que estamos viendo, nos daremos cuenta que aún las más grandes tormentas en nuestra vida son viento a nuestro favor. Son viento a nuestro favor, porque Dios utiliza esas cosas, aunque sean cosas malas, a favor de los que le temen. Dios utiliza aún las más grandes tribulaciones para estar obrando en nosotros, para producir en nosotros mayor confianza, mayor amor por Dios, para acercarnos más a Él. Es decir, las más grandes tormentas, por aterradoras que se vean, son viento a nuestro favor. Por eso Santiago dice: alégrense. Cuando entran en tormentas, cuando entran en pruebas, alégrense, porque Dios está obrando en ustedes. Hoy experimentamos lo mismo que esos discípulos. Hoy vamos en una barca también. Hoy se avecinan tormentas, lo sabemos. Llegarán tarde o temprano, pero si Cristo está en nosotros, en nuestra barca, sabe que Él convertirá la más aterradora tormenta en viento a tu favor. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por esta historia de la palabra de Dios. Damos gracias porque trae consuelo, confianza a nuestra vida. Damos gracias porque tú siempre estás en control de todo, nos sostienes y nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Damos gracias porque no importa la tormenta que estemos atravesando, tú estás con nosotros y nunca nos dejas, Señor. Y tú te manifiestas a nuestra vida de muchas veces y en muchas formas te has manifestado con nosotros, Señor. Y sin duda lo seguirás haciendo. Pero además tenemos la convicción que tú nos sostienes no solo en esta vida, sino más allá de la muerte, Señor. Tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos da vida, Señor. Estamos seguros en ti, Señor, porque nadie puede destruir tus planes, Señor. Y si tú nos has amado, Señor, y nosotros hemos respondido a ti con fe y amor por ti, tú prometes, Señor, sostenernos para siempre. Y en ti estamos confiados. Quiero pedirte, Señor, que ayudes a todos nosotros como creyentes, aquellos que ahorita están atravesando una aflicción, tormenta o dificultad. En el nombre de Jesucristo yo te pido que ellos puedan voltear a ti y ver tu luz maravillosa y tu poder. Que ellos puedan voltear a ti, Señor, y no desmayar y no sentirse caídos, Señor, sino que puedan verte a ti en medio de la tormenta, y que lo único que robe su mirada sea poner sus ojos en ti, Jesucristo. Porque la realidad es que no hay tormenta que supere tu poder. Tú eres quien controla las tormentas. Tú eres quien libra nuestras vidas. Tú eres quien nos ama, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Aquel que esté viviendo esto, Señor, te pido fortalécele, Señor. Fortalécenos, Cristo. Haz crecer nuestra fe y ayúdanos a permanecer siempre en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias al Señor. Dios les bendiga.